Chicos, me voy a Zamora estas Navidades a ver lobos, porque mi madre y yo hemos decidido que estamos hasta las narices de pasar las fiestas de compromiso familiar en compromiso familiar y luego sentir que se te han ido los días de vacaciones sin que has hecho nada que realmente te gusta. Así que nos vamos a la Sierra de Zamora, ojalá nos nieve, a hacer rastreo de huellas, de cacas y con un poco de suerte ver lobos y ser felices en general. Que os trate bien en diciembre. Un besito. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos otra vez a Eco Insomnes. Es ese martes y estamos de vuelta con Mario Juárez. Popular. Lo siento, voy a estar a lo mejor tarareando todo lo que dura el episodio, así que ya está, perdón o no perdón. It's all about popular. ¿Ves? Y Bruno Martín, que también, y me quedo yo aquí, pues nada, hablando sobre... Vete a ver Wicked, Pablo, así tenemos algo de lo que hablar, que no sea ecologismo. Que no me gustó Eso. el musical. ¿Qué parte no entiende el niño? Ya está, lo he dicho. Ha quedado grabado. Bruno, que esto salga en el edit final, por favor. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Bien. Porque es martes y nos vemos. Y eso siempre Eso bien. es. Está muy bien siempre robarse un ratito con vosotros. Así. Aunque la actualidad no acompañe, y la actualidad no está bien nunca, pero bueno, hacemos lo que podemos. Habrá tiempo para hablar de ello. No acompaña. A ver, yo antes de empezar, estoy de esto que estoy dudando seriamente si estoy poniéndome malo o no. Entonces puede que no escuchéis la voz aterciopelada a la que os tengo acostumbrados. Y actualidad más importante que esa, sí, ha habido noticias esta semana que hacen que el tema que os traemos esta vez esté de triste actualidad. Y también quiero decir, este es un guión que empecé a escribir en agosto, que hemos sacado del cajón estas semanas, que estábamos ya preparando para grabar y estamos grabándolo un día después de que hayan pasado cositas. Así que, bueno, luego entramos en detalle, os las contamos, tampoco vamos a spoilear mucho. Pero solo para decir que es un capítulo que estábamos preparando sobre un tema muy específico por una sencilla razón y es que nos parece importante, y es el lobo ibérico. Así que vamos a abrir con eso. Y que trae cola. O sea, a pesar de lo que haya ocurrido esta semana, es un tema que en nuestro país ha abierto portadas algunas veces y titulares y noticias, y hay que hablar de ello. Sí, porque además como que ha habido bastante revuelo históricamente con el lobo, de detractores, sí, de gente a favor, trincherita que ha sido siempre y trincherita que vuelve de nuevo a ser, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de los lobos? A ver, a mí me gusta. El lobo es my friend. Pero no, es que yo creo que es un privilegio vivir en uno de los pocos países mediterráneos que conserva poblaciones silvestres de los 3 depredadores grandes que ha tenido este continente, que son el oso, el lobo y el lince. Y yo cuando he ido por el campo, por ejemplo en la Sierra de la Culebra, donde hay más lobos en España, o en Somiedo, donde hay osos, o más cerca de donde vivo yo, en Talavera, pues en Gredos, por ejemplo, en el sistema central, tú caminas por ahí haciendo una ruta aunque no los veas, pero el saber que hay lobos ahí fuera, a mí me da la sensación de que todavía queda España salvaje, que todavía queda Iberia salvaje. Que está el campo muy castigado, y el que haya zonas intactas y silvestres, a mí eso me gusta. Bruno Rodríguez de la Fuente, madre mía, ¿eh? Bueno, pero es que a quién no le va a gustar, quiero decirte. Aparte del enorme tesoro biológico que supone el tener el lobo ibérico aquí en nuestro país como enseña nacional, sería otra de las razones por la cual hacer patria, que esto lo decimos muchísimo, con los ríos, con los montes, los bosques, los humedales, en fin, hay que hacer patria de esto. Lo que no entiendo es que los nostálgicos roñosos, con tan poco valor estético que tenemos en nuestro país, hayan llenado internet de templarios y de leones mientras piden la caza del lobo. Es que esto no tiene ningún sentido. Es decir, lo tenías ahí, José Luis, podías haber hecho avatares del lobo siendo muy de derechas y no lo has hecho. Es que esto a mí me ofende porque es una falta de criterio gordísima, me parece, en mi opinión. Y nos llevamos lo peor, es que nos llevamos lo peor, porque podrían haber matado 2 pájaros de un tiro y digo, bueno, pues tú haz lo tuyo en internet, que es pues revolcarte en el lodo, pero al menos no cazas lobos. Quiero decirte, me vale este trato.
muy mal. A ver, yo creo que en general la opinión que hay pública del lobo es positiva, ¿vale? Pero es una conversación de qué piensa la gente del lobo que yo entro con pies de plomo porque soy un poco friki de esto y me he leído muchos estudios de percepción social del lobo. Bueno, y ojo. lo primero que aprendes es que estamos todos muy sesgados. No hay forma de ser objetivo con este tema y nosotros no somos objetivos. De hecho, hay una forma muy fácil de ver venir a la legua si alguien va a tener una actitud anti-lobo o pro-lobo y es saber si eres de campo o eres de ciudad. Nosotros somos 3 urbanitas, aunque Esto yo es me he verdad. criado muy cerca del campo, me encanta, hago muchas rutas, pero la mayor división se da ahí. Entonces, bueno, pues sé que no vamos a ser objetivos en este episodio tampoco, pero dicho esto, yo me niego en redondo a que la derecha se apropie de todo lo rural. Sin más, esto ya lo hablamos en el episodio de agricultura también. Y sobre todo que se hable de la visión del ganadero o del cazador como argumento de autoridad o como único argumento de autoridad en este debate, porque no lo es. Que tenemos datos. Es que vamos a defender un poco algunas cosas con datos sobre la mesa y yo qué sé, con un poquito... Vamos, con lo poco que podamos saber algunas, porque Bruno a lo mejor tiene una cátedra y no nos lo ha dicho. Pero otras no. Desde la ciudad de todas formas y desde el rural, que justamente por eso de que somos urbanitas y que no podemos hablar en primera persona de este tema ni mucho menos, hemos aprovechado para irnos a Asturias para hablar con nuestras 2 invitadas que son de ahí. Y la primera es Alba Álvarez, que trabaja en la Casa del Lobo de Belmonte, que es un centro que se dedica a la divulgación precisamente sobre la importancia del lobo ibérico. Y se dedican a esto porque la relación de los humanos con el lobo viene de atrás. Hace ya tiempo que había lobos por toda Europa, por buena parte de Asia. Bueno, ahora están un poco más restringidos, pero la relación que tenemos con el lobo viene de atrás. Y le preguntaba a Alba sobre eso, para que nos contara un poco más. El lobo y el hombre llevan conviviendo mucho más tiempo del que nosotros pensamos. De hecho, las primeras pinturas rupestres sobre lobos datan de hace 20.000 años de antigüedad, en el Paleolítico. Entonces, bueno, en esa época el ser humano pues era un animal que cazaba, recolectaba y bueno, convivía perfectamente con el animal. De hecho, en aquella época se copiaron técnicas de caza de los lobos para poder cazar presas grandes. Entonces, bueno, avanzado el tiempo, pues en la época de la Revolución Neolítica es cuando el ser humano hace una transformación en su comportamiento social y se dedica más a la agricultura y a la ganadería que a la caza, ¿no? Entonces, pues en este periodo de tiempo el lobo, pues como es un animal oportunista, también se benefició un poco de ello y es cuando empieza pues a cazar también ganado en recintos que sean cerrados, ¿no? Pero esto no fue la época en la que comenzó el odio hacia el lobo. De hecho, fue venerado durante miles de años por los celtas, los nórdicos, los romanos, los egipcios, hasta que llegó la Edad Media, que fue donde pues puso al lobo como la reencarnación del diablo y el devorador de hombres, y aparecieron los primeros mitos sobre el hombre lobo y fue cuando se empezó la persecución y el odio hacia el animal. En fin, pasiones y odios también, como decía Alba, que vienen de lejos. Antes había lobos en todas partes. Ahora, si nos centramos en la península ibérica, está confinado sobre todo en el norte. En España prácticamente solo tenemos lobos ya en Asturias, Galicia y León. Están casi todos ahí. Y digo confinados en parte porque el territorio pues está fragmentado, ¿no? Porque físicamente no es fácil moverse, sobre todo porque este país está plagado de cotitos de caza con sus vallitas de caza. Bueno, es que yo esto no sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, pero tengo que decirlo, porque es un dato que vive literalmente en mi cabeza sin pagar alquiler y al que vuelvo bastante más a menudo de lo que a mí me gusta admitir. Y es que el 87% de nuestro país, de la superficie de nuestro país, 44 de las 50,5 millones de hectáreas que tenemos en Españita es coto de caza. ¿Perdona? Salvajada. O sea, del tipo que sea, porque hay muchos cotos, pero del tipo que sea. O sea, bueno, y diréis, bueno, Mario, pero esto seguro que ha ido disminuyendo, tiende a la desaparición. Ni de coña. No. Esto ha aumentado un 12% en los últimos 10-12 años. ¿Qué dices? 12%. O sea, que es que hay gente haciendo coto. O sea, todavía, ahora, con Netflix, habiendo Netflix y pudiendo ser, yo qué sé, quedarte en tu casa tranquilito, pues hay gente aquí plantándonos cotos y encima erigiéndose esta gente como defensores, con lo que ha dicho antes Bruno, del mundo rural. Gestores del campo, claro, no les quites ese papel. Y motores claro, de su prosperidad sabe económica y ecológica. Pero es que a mí esto... Bueno, esto sí que me saca a mí de mi burbuja, pero de todas las burbujas. O sea, me las revienta todas. Dios no sé. santo, el 90% de la superficie de España. Yes. Bueno, 87 has dicho, ¿no?
87. Ante la duda, chicas, estáis en un coto. Hasta que se consulte el catastro y se demuestre lo contrario. Que Javi, de hecho, hablabas de caza. La caza ilegal, precisamente, y los venenos son las principales causas por las que mueren los lobos. Solo nos quedan unos 2000. Los cazadores siguen matando ilegalmente a cientos de lobos cada año. Y digo ilegalmente porque el lobo, a día de hoy, diciembre de 2024, está protegido, ¿vale? Pero, ojito a Bruselas, porque la Comisión Europea ha reavivado ese engranaje para quizá desproteger a los lobos, que puede que tenga que ver o no con que hace un par de años un lobo le mató un pony a Ursula von der Leyen. Y os juro que esto parece coña, pero no lo es. Yo esto tuve que buscarlo, estoy choqueada, pero es verdad. O sea, que tenía un pony esta señora y ahora tiene inquina a los lobos por su pony. Bueno, encima no un pony de su infancia, un pony que se le ha muerto hace poco. Pues lo que hablábamos al principio del episodio, de que está tristemente de actualidad, es justamente esto. O sea, es que este debate avanzado se propuso en diciembre del año pasado. Fue la Comisión Europea que propuso rebajar el estatus del lobo de estrictamente protegido al protegido a secas, con toda la evidencia científica en contra, por cierto. Justamente a finales de septiembre de este año se ha aprobado con mayoría aplastante esa propuesta en la Comisión Europea, que por cierto solo se han opuesto España e Irlanda. Ole, Españita. Porque Irlanda no es que tenga mucho en juego porque es uno de los pocos países europeos donde no hay lobos, pero bien, España lo ha hecho bien esta vez, ¿vale? Ole, vamos. Y justo ahora, en diciembre, esta semana es cuando se ha elevado al Consejo de Europa, que es otro organismo un poco cercano a la Comisión Europea, donde ha pasado también, se ha desregulado un nivel más, y con esto se abre la puerta a que se modifique la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, que es como la legislación comunitaria que regula ahora mismo la protección del lobo, de la que depende luego lo que hace cada Estado miembro. Entonces, vamos marcha atrás, como los cangrejos. Estaba consultando esto de von der Leyen. Perdona, que a lo mejor es verdad. O sea, pensé que me estabais vacilando, pero von der Leyen, corazón, pégate unas sesiones de terapia en lugar de llevar tus frustraciones a, no sé, al gobierno europeo. Qué pobre pony, o sea, desde luego, pero... Bueno, sí, muchísima pena, pero más pena me da lo que... Todos los lobos que van a sufrir... Es que vamos, Pedro Sánchez ya podría seducirla un poquito, que sabemos que tiene mano izquierda. Mario. A ver, se gustan. ¿Habéis visto las fancams? Esto es así. En relación a esto, de hecho, la Alianza Europea por la Conservación del Lobo, que ha estado presionando ahí a los 50 Estados miembros del convenio, ha intentado por todas las maneras que esto no se produjese, la disminución de la protección, un poco con datos sobre la mesa, porque sí que han admitido que ha habido un aumento del lobo en algunos países de la Unión Europea, pero la aprobación está fragmentadísima. Y esto no se está teniendo en cuenta a la hora, o no se ha tenido en cuenta ya a la hora de valorar el estado. Porque, y además es que yo esto no lo sabía, dado que hay pocos ejemplares, la endogamia también se está cargando a las poblaciones que hay de actualmente de lobo. Tienen borbonismo, no hay tanto. los lobos. Tienen borbonismo. Bueno... un poco sí, entonces... Esto pasó con el lince ibérico también, que tuvieron que cogerlos de distintas poblaciones porque es que literalmente no había diversidad genética, o sea, que quedaban dos, no podían chingar entre ellos ya. Yo esto... el tecnicismo. Vale, pero vamos, una vez más, gente importante ignorando a la ciencia. Esto empieza a ser un trend pochísimo al que se están subiendo muchísimos gobiernos y bueno, pues toca pechugar, a ver qué podemos hacer desde España. En teoría no va a afectar mucho aquí, pero veremos porque hay muchos intereses, como ya sabemos, en este país. Pues mira, desde España, al menos desde el 2021, está incluido como especie en régimen de protección especial. Hay un listado de especies silvestres en régimen de protección especial, se llama LESPRE, y está ahí metidito. Y no se puede cazar desde 2021. Exacto. El Partido Popular es verdad que está intentando que se saque de ese listado, o sea, que se le quite la protección. Hombre, sí. Sabe Dios. Me quedo... Seca, ¿verdad? La verdad, ¿cómo puede ser? El PP, nada menos. No puede ser. Lo habré pensado. El Senado, que quienes nos escucháis desde España, que sois la mayoría, sabéis que es donde este partido tiene mayoría, ha de momento respaldado este cambio, este retirarle la protección. La buena noticia, por agarrarnos a algo, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no se puede matar lobos hasta que su estado de conservación sea favorable. Y en Españita no lo es.
Esto fue en julio, hablaba este Tribunal Europeo de Justicia sobre Austria, pero este tribunal manda sobre Españita. Y es probable, esperemos, que estas artimañas, pues eso, se queden en señuelo electoralista, pero no llegue a quitarse la protección al lobo. Mira, dentro del PP quien más ruido está haciendo son los de la Junta de Castilla y León, porque en Castilla y León es donde más lobos hay, vamos, y llevan meses diciendo que van a publicar un censo nuevo y que ha habido una subida exponencial de lobos en Castilla y León, que hay territorios saturados, tal. Bueno, pues acaban de publicar ese censo y, spoiler, no hay un aumento exponencial y no hay nada saturado. Lo que ha habido es un aumento de un 8% de la población en los últimos 10 años. 8% en 10 años no es un aumento exponencial, es una cosa razonable tirando a pobre en cuanto a crecimiento de la población. Y solo en Castilla y León, que es que en otras regiones han desaparecido. Y ellos dicen, es una barbaridad, es una barbaridad, es una barbaridad, y que se van a liar con Galicia, con Asturias y Cantabria, que son sus comunidades autónomas vecinas, para hacer presión al gobierno central y que les devuelva a las comunidades autónomas la competencia de poder regular la caza, si quieren. Dios mío. Y la disminución de la protección desde Europa, esto a lo mejor puede... Bueno, como decían que podía abrir la puerta a la caza, bueno, espero. Sí, pero luego tiene que volver a la Comisión Europea y luego cada nación podría implementarlo. En España parece que a corto o medio plazo justo la disminución de protección en Europa parece que no nos va a afectar muchísimo, pero bueno, es que tenemos nuestros propios problemas con los que lidiar. 8%. Eso es el ejército y las legiones de lobos que están arrasando literalmente Castilla y León y no queda, vamos, nadie vivo. O sea, es lo que ha dicho Pablo, es que la población total es de en torno a 2.000 en toda España, y en Castilla y León sí hay 1.000, porque Castilla y León son la mitad de los que hay en España, pero no es mucho, para nada. Es que cuando no se trabaja con la verdad pasa esto, que no se manejan datos ni estudios, se trabaja con la propaganda deshonesta, que esto es lo que hace pues a algunos señores por ahí y que les funciona para asegurarse un puestito. Así que se busca asegurar bastiones ideológicos de la peor manera, porque se hace muchísimo daño. O sea, aquí se está hablando de un patrimonio natural como es una especie única y poco les da. En fin, me voy a callar porque es que he hecho un voto silencioso de no enfadarme tanto en los capítulos que ya me han dicho que soy muy enfadica. No puede ser esto, ¿eh? No pasa nada, a la gente le gusta oírte despotricar, esto también nos lo han dicho. Es Vaya. como el... Soy muy soft en realidad. En fin. Perdón. Y muy buena gente, ¿no? Si poco se dice. De todas formas, de esto que decía Mario, es verdad que el lobo, igual que como esto de las protestas del campo de las que también hemos hablado, ¿no? Se ha convertido un poco en un bastión, en una guerra cultural y política, claro, y pues hay que sacarlo de ahí. Nuestra segunda invitada, Sofía González, trabaja como guía en el Parque Natural de Somiedo, en Asturias, con Somiedo Experience, y le preguntaba qué cambios ve ella en la percepción social del lobo. Esto es lo que me contaba. Hace años el debate del lobo se producía entre gente de los sectores afectados, cazadores, ganaderos, naturalistas. Ahora es un tema del que parece que todo el mundo quiere dar su opinión y en muchos casos sin ningún tipo de conocimiento. El debate está cada vez más polarizado y en parte es debido a la politización del lobo. El hacer creer que el lobo es el causante de la desaparición de la ganadería extensiva y del despoblamiento de las zonas rurales atiende solo a factores políticos y no medioambientales. Todos sabemos, y si no lo sabemos deberíamos, saber de la importancia del sector primario y de lo que supone su desaparición, pero culpar al lobo de esto cuando humanos y pastores llevan siglos de coexistencia no tiene ningún sentido. Dilo, Sofía. Dilo. Es que dilo, ¿ves? Sí, y además de esto que nos contaba Sofía, de lo que decía Mario, de lo importante que es tirar de datos, ¿no? Y de cuál es la realidad, ¿no? Y de hacer frente también un poco a los bulos. Quiero que dediquemos un tiempo a esto, porque hay mucho bulo y son todos como muy rebatibles y veces que no lo tenemos tan presente, ¿no? El más típico, y lo venimos diciendo aquí, es que cada vez hay más lobos. De hecho, no. ¿Vale? A nivel nacional, si comparamos los únicos dos censos disponibles, el de 1987 encontró 294 manadas en España, en 2014 297. No ha habido prácticamente cambio entre esos dos censos. Ya comentaba Bruno, en teoría ha habido un aumento en Castilla y León. ¿Por qué puede dar esa impresión de que sí, pues que cada vez en una zona más en concreto hay cada vez más lobos?
chico, porque los lobos tienen hocico y tienen patitas y se van moviendo, ¿vale? Y hay zonas donde aparecen lobos donde antes no había, porque se desplazan, porque desaparecen de unas zonas y aparecen en otras. No es porque haya una explosión de la población de lobos. No, y aparte censarlos es bien difícil porque también pueden compartir, o sea, son territoriales y tienen manadas que se mueven mucho y pueden estar entre varias provincias, es difícil saber dónde están. Aparte, o sea, hay una cosa en la que tenemos que tener cuidado cuando veis titulares de pues en Castilla y León hay 1000 y pico lobos, tal. O sea, el número total de lobos es una cifra un poco tramposa y no es como se censa normalmente. Es más preciso censar manadas o censar parejas reproductoras. ¿Por qué? Porque los lobos pueden tener camadas muy grandes donde normalmente mueren muchos cachorros, así que el muestreo de individuos en época reproductiva o en un momento concreto del año no te da una idea muy buena de si hay una tendencia al alza o a la baja de la población. Entonces es mucha mejor métrica ver cuántas parejas reproductoras hay, cuántas manadas, porque una manada al final solo tiene una pareja que se reproduce, y el área de expansión o de distribución de la población, no lobos sueltos, porque aunque puedan crecer, las áreas totales de la península ibérica donde había lobos históricamente se han ido reduciendo y cada vez las hay en menos sitios. Sabemos que en 10 años no ha cambiado mucho y desde luego no hay esta explosión exponencial de la que nos hablan. No la hay. Además, otra cosa que se dice mucho es que esa plaga de lobo lo que hace es destruir la ganadería extensiva. A ver, la ganadería extensiva objetivamente está jodida, ¿vale? Pero haya lobos o no. En buena parte es porque la intensiva tira los precios para abajo y hace que un manejo extensivo del ganado pues que sea inviable, que sea poco rentable, que no dé de comer a esas familias. Pero igual estamos echando peste sobre el lobo cuando el culpable de que los pequeños ganaderos se asfixien son las macrogranjas, amiga. Esto es clave. Y a mí me parece una de las ideas que se ponen poco encima de la mesa cuando se debate de esto. Hay que entender que el principal enemigo de la ganadería extensiva es el marco actual de rendimiento que se le exige al sector. El neoliberalismo actual, y esto podemos ya ha dicho neoliberalismo, chupito. Bueno, pero es que es verdad. Premia la producción óptima y esto implica maximizar producción en función de, o sea, cuanto más produzcas con menos suelo, estupendo. Y es lo que ha dicho Pablo. Sobre todo hay que entender que en esto de defender la ganadería extensiva, que puede tener cierto valor, paisajes, ecosistemas, etcétera, tiene que hacerse con un esfuerzo público firme. O sea, con la administración primero, la administración del Estado, y luego con la sociedad. No es dejárselo a los ganaderos todo el trabajo y que estén solos ante el peligro. Es algo que interesa a varias personas para que esto tire adelante. La presencia del lobo afecta a menos del 1% del ganado extensivo. Así que, next, o sea, esto no está encima de la mesa. Hay que apoyarse en el Estado si queremos que el sector se revitalice. Que esto es lo que nos está haciendo y se ven como pues enemigos. De hecho, decías, Mario, de ese menos del 1% del ganado que se ve afectado por los lobos, y quiero que vayamos ahí porque es otra de las cosas que se repite como un mantra constantemente, ¿no? Que el lobo mata mucho ganado. Los lobos matan ganado. Hay ataques de lobo, esto es real, esto está acreditado, pero son muchos menos de los que pensamos, ¿vale? Porque apenas afectan a un 0,04% de la cabaña ganadera. Inciso, si a ti lo que te preocupa son los corderitos que se mueren degollados, los que no se come el lobo te los comes tú. Se los comen los mataderos. Quiero decir, tampoco vamos a venir aquí de Heidi, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, lógicamente... No, te preocupa la vida del ganadero que está siendo afectado. Exacto. Claro. Sí que hay un argumento que es, oye, la actividad económica, el sustento de todas estas familias, ¿no? Pero es un 0,04%. Entonces, me da como mucho vibe a el tema de la ocupación, ¿no? Que sale todo... Total, lo iba a decir. Es como los ocupas. Con que haya dos... y ya está. Ya es el problema nacional. Noticias falsas, también. Otro porcentaje que nos inventamos todo el rato, ¿eh? Madre mía. Sí, son como temas de, pues eso, de guerra cultural, ¿no? Que salen todo el rato en los medios, en la tele, que alimentan los matinales y las Ana Rosas y las Susanas y estas cosas. Los hombres que se cambian de sexo para meterse en cárceles de mujeres. O sea, sí, son... O sea, también hay muchísimos. Hay una línea de bingo de... Viven todas en el mismo barrio. Todas estas cosas viven todas en el mismo barrio. En el barrio de la fantasía. O sea, es que vivimos como con mucho miedo de que estas cosas ocurran, ¿no? Pues eso, lo de los ocupas, que bajes a por pan y te han quitado la casa cuando has vuelto. Pues si te vas a los datos, pues que es mucho más probable que te desahucie el banco a que se te meta un ocupa. En fin, en todas las explotaciones en extensivo, lo dicho, hay ganado que muere, ¿vale? Pero hay ganado que muere, haya lobos o no por ahí. De hecho, cuando un lobo ataca a tu ganado, puedes cobrar una ayuda para compensarte. Estas ayudas están ahí para eso precisamente, ¿no? Para intentar pues facilitar la convivencia.
Entonces, bueno, pues esto nos lleva al siguiente bulo, que es que cazar lobos reduce las pérdidas de los ganaderos. Es como muy intuitivo, ¿no? De que si, pues si el lobo provoca pérdidas, pues cuanto menos lobos haya, mejor. A ver, no. No, no, porque es que además hay un caso muy concreto que nos sirve de referencia, y es que en Estados Unidos, en Idaho concretamente... ¿En dónde, Mario? Idaho. ¿Dónde las patatas? Maravilla. Bueno, Idaho, que soy de Castilla-La Mancha. Idaho. Se abrió la veda a cazar hasta el 90% de la población total de lobos para intentar disminuir los ataques sobre el ganado, y, oh sorpresa, los ataques bajaron poquísimo una vez que se produjeron estas cazas. Esquilmaron la población de lobos y la reducción de ataques fue completa y absolutamente despreciable. No bajaba en proporción, que es lo que nos interesa. O sea, no bajaron el 90% de los ataques del lobo. De hecho, no solo eso, incluso puede que suban los ataques. Y esto yo ya sé que es antiintuitivo. Agarradme la manita, os lo explico y vamos juntos por el sendero de la rayada lógica. Resulta que cuantos más lobos se cazan, más aumentan los ataques al ganado. ¿Por qué? Porque los lobos cazan en equipo, ¿vale? Cazan en manadas pequeñitas, no solo caza el lobo como individuo. Entonces, si una manada está intacta, puede dedicarse a cazar bichos poderosos, ¿no? Como un ciervo, por ejemplo. Ahora, si empiezas a quitar lobos de esa manada, claro, ya solo pueden enfrentarse a animales que sean más pequeños, más débiles. ¿Qué bichos son pequeños y débiles? Pues un ternero recién nacido, pues una oveja vieja, ¿no? De esto, Javier Peña, que tiene este canal de Hope, tiene un vídeo muy chulo explicándolo, si queréis echar un ojo, pero sí, se ha estudiado y estos son los datos. Esto es de primero de ecología, que yo no lo digo mucho, pero yo de cambio climático no sé nada. Yo lo que estudié en la universidad fue ecología, biología con especialización en ecología, y los carnívoros de manadas prefieren herbívoros grandes, porque quieren que les rente la cacería y que dé de comer a toda la familia. Y de hecho los depredadores solitarios, como pues los pumas, los tigres, son responsables de muchas más presas por cabeza que los depredadores que cazan en manadas, como los perros africanos o los lobos. Y mira, pensando en los datos que daba Mario de Idaho, no hace falta irse hasta Estados Unidos. En España también tenemos datos, y casi todas las comunidades autónomas donde hay lobos han reportado, han dicho que sí que ha habido cifras más altas de ganado atacado por lobos desde que se incluyó en la lista de especies protegidas en 2021, ¿no? Pero es que la tendencia ya estaba al alza antes. O sea, ya antes de 2021, cuando estábamos matando lobos, entre 2016 y 2020, en los ataques al ganado crecieron un 10%. Entonces no hay una correlación ahí. Serán otros motivos, pero no tiene que ver con la densidad de la población de lobos. Yo no sabía lo que has dicho de Javier. Lo que me miraré el vídeo porque no había correlacionado esto. Yo no estudié ecología, yo me quedé en biotech, no damos cosas grandes, no estudiamos las cosas grandes de la vida, así que me ha parecido muy curioso esto, qué guay. De todas formas, bueno, pues evidentemente el sector ganadero está directamente afectado, y por eso también hemos querido hablar con ganaderas, con ganaderos, para traerlos a este episodio. Pues eso, gente en activo que trabaja en este sector, que tiene mucho que decir sobre este tema, pero es muy difícil encontrar gente que quiera dar su opinión en público. Resulta. Sí tenemos una fuente que ha preferido que no diésemos su nombre, que desde luego no lo vamos a dar y que evidentemente no ha mandado audios, pero se queja de que los ganaderos están ahogados, pero en general, ¿no? Un poco lo que decíamos antes, que es verdad que cuando hay un daño de lobo, una vez que lo ha certificado un agente medioambiental, hay ayuda, sí, pero es que la administración decía que tarda mucho en pagarles, tarda hasta un año, ¿no? Nos dice también esta fuente que, y esto es textual, esto lo único que consigue es un argumento más contra el lobo, claro. Ya, es que lo que he dicho antes, y vuelvo un poco quizá al tema de la administración, es que el compromiso firme, eso que implica compromiso firme, es también ser ágil. Y esto es algo en el que el aparataje del Estado a veces pues no es muy bueno, lamentablemente. Y que también las cosas cambian, ¿no? Me decía esta persona que las nuevas generaciones de ganaderos, que a lo mejor ya no ven la tierra y los animales como una forma de vida, ¿no? Que no es tanto subsistencia, que son más pues eso, explotaciones donde se busca maximizar el rendimiento sin tener mucho más miramiento más allá, ¿no? Y como que la naturaleza es, me decía, para explotarla y matar lo que moleste a la producción. Que es la visión que tiene la gente joven. Por favor, una vez más, no negamos que la ganadería tenga problemones que necesitan medidas urgentes y contundentes, pero con los datos en la mano, este no es uno de ellos y hay vías para atajarlo. Ningún ganadero ni agricultor en España debería pasar penurias, y esto implica un cambio estructural del sistema, no gente que quiera aprovecharse de ello para generar crispación. Necesita soluciones y hay voluntad política para aportar esas soluciones. No hay nadie que vaya contra esos sectores. Así que
esta es la vía que había que explorar y no la que estamos comiéndonos ahora mismo. Y ya está. Y hasta aquí los bulos y los dramas y los conflictos, porque esa es parte de la historia, pero no es toda la historia que hay que contar. Y ahora quiero que hablemos de por qué no es que no sea malo si se ponen las medidas, es que es bueno tener lobos, ¿no? Que esto siempre estamos como poniendo pie en pared de no, porque fíjate, no, porque no es tan malo, no es tan malo, no, es positivo, ¿no? Y de hecho el lobo tiene un papel importante, cuantificable, insustituible en mantener todo su ecosistema. Le preguntaba sobre esto a Sofía, le preguntaba si la presencia del lobo puede ser positiva para las zonas rurales. La complejidad cuando tratamos de abordar los pros y contras sobre la presencia del lobo en la península ibérica radica principalmente en que cada zona, cada territorio, presenta características distintas. No es lo mismo que hablemos de los posibles beneficios del lobo en hábitats bien conservados, donde nos podemos encontrar con poblaciones de herbívoros salvajes en suficiente número como para que la presencia de este carnívoro tenga todo su sentido, a hablar de zonas rurales con hábitats totalmente degradados, sin apenas presencia de herbívoros salvajes y además con ganaderías en extensivo, siendo aún mayor el problema con ganado menor, ovejas y cabras, sin las medidas preventivas necesarias. Centrándonos en las primeras, en zonas rurales con hábitats bien conservados, la presencia del lobo puede ser beneficiosa en varios aspectos ecológicos y socioeconómicos. Por un lado, los lobos suelen cazar presas enfermas, débiles o envejecidas, ya que éstas les suponen menos esfuerzo o desgaste, lo cual mejora la salud general de la población de los herbívoros que en esa zona se encuentran, ¿no? Por otro lado está que al reducir el número de animales enfermos, se limita la propagación de enfermedades, algunas de las cuales pueden afectar a los animales domésticos o incluso a los humanos. Por otro lado, en España se está consolidando el turismo de observación de fauna salvaje, siendo cada vez más las empresas de ecoturismo dedicadas a esta actividad. En mi caso, el haber tenido el privilegio de vivir en el Parque Natural de Somiedo, un lugar de altísimo valor ecológico donde la ganadería extensiva sigue siendo la principal actividad, coexistiendo con lobos, osos, ciervos, jabalíes o rebecos, por nombrar alguno, me ha permitido quedarme en mi pueblo, desarrollando otro tipo de actividad sostenible diferente a la ganadería, la de guía para la observación de grandes carnívoros con Somiedo Experience, y a la vez generamos varios puestos de trabajo, algo tan difícil de conseguir en las zonas rurales hoy en día. O sea que preservar al lobo también puede dinamizar la economía. ¡Wow! Wow. Vaya. O sea, no queremos mercantilizar los recursos. O sea, aquí hemos hablado también de esto. No está bien simplemente regirnos por el valor económico de las cosas, pero dado que muchísima gente es lo único en lo que se fija, pues también hay razones económicas para conservar al lobo. Pues mira, me alegro de escucharlo, la verdad. Y además esto que nos contaba Sofía de los ecosistemas, ¿no? Y al final, evidentemente, todo está conectado, me parece súper interesante. Hay un ejemplo estupendo de esto, lo tenemos en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, que en los años 20 es un parque donde se cargaron a todos los lobos y todos los pumas y, sorpresa, se descalabró el ecosistema entero, ¿no? Hubo poco menos que una plaga de ciervos, los ciervos destrozaron la vegetación, eso hizo que todo el territorio se erosionara y en los 90... viendo que igual había salido un poco mal la jugada, se volvieron a reintroducir los lobos, unas pocas manadas, y, de nuevo, sorpresa, al reducir la cantidad de ciervos en algunas áreas, eso hizo que, bueno, pues que los bosques se pudieran recuperar y que el ecosistema se volviera a equilibrar. Y cambió el curso de los ríos, ¿no? Yo he visto un vídeo muy de estos de que se pasaba. ¿En serio? Había un vídeo que circulaba mucho en los 2000 por Facebook, era los lobos cambian ríos, y era toda esta historia de Yellowstone de la reintroducción y que justo se habían cargado la vegetación de ribera a los ciervos y habían cambiado todo el cauce de varios ríos en Yellowstone. Qué guay. Muy heavy. No sabía nada tampoco. Sí, no, o sea, al final, pues eso, que estás centrado en una especie, pero hay como mucho más allá, ¿no? Si sacas zoom. Y hablamos de la ganadería, también hay que decir, evidentemente, y lo comentaba Sofía en el audio, hay medidas que se pueden adoptar para proteger el ganado, ¿vale? Para que además de trabajar de otras cosas, puedas trabajar y puedas seguir ganando la vida como ganadero. Y ya hemos visto que el lobo no es la principal amenaza para los ganaderos, como a veces se dice, hay otras que son más acuciantes, ¿no? Pero
sí es verdad, atacan al ganado a veces y hay que evitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir estos ataques? Le preguntaba Alba. A pesar de que en prensa siempre se le da mucho bombo a los ataques de lobo a las ganaderías, realmente solo afectan al menos del 1% del ganado de España. Entonces, siempre pensamos que el lobo como superdepredador va siempre a cazar pues, presas silvestres que haya en el monte, corzos, jabalíes, ciervos y estas cosas, pero él realmente es un animal oportunista y siempre va a cazar presas que sean vulnerables, o sea, que sean fáciles de cazar. Entonces, por ello es muy importante el uso de medidas preventivas para ponérselo difícil y que no le quede de otra que tener que cazar ese tipo de animales. Entonces, también para el uso de esas medidas hay que tener muy en cuenta pues, en qué tipo de territorio estamos, ¿no? No es lo mismo un territorio de picos de Europa que un territorio de Castilla y León. Las medidas preventivas que mejor funcionan pues, suelen ser el uso de los mastines, cierres y sobre todo pues, la presencia del pastor. En algunas zonas también lo complementan pues, con el uso de barbacanas, incluso el uso de burros, porque pues, el burro da la voz de alarma con sus rebuznos y encima pues, se enfrenta al depredador también. E incluso pues, se utilizan sistemas de GPS para monitorear el ganado, ¿no? Y bueno, para ello pues obviamente es muy importante también pues, la involucración de las administraciones para que ayuden a esos ganaderos pues, con subvenciones para que puedan seguir manteniendo esas medidas preventivas y también pues pagando el precio correspondiente en un tiempo correspondiente de esas pérdidas y así conseguir una coexistencia con el animal. Mira, ha mencionado Alba las barbacanas. Hay una película que me está recordando ahora que vi hace unos años que se llama Barbacana, la huella del lobo. Es un documental dirigido por Arturo Menor que va justamente sobre el conflicto entre ganaderos y lobos y habla de estas estructuras defensivas que se utilizan para rodear a los rebaños a veces. Es una cosa como muy curiosa del costumbrismo ibérico. Merece la pena verla, ¿eh? O sea, yo aprendí mucho y pues mira, te enseña cosas del día a día del conflicto y es que es una palabra que no conocía y ahora la acabo de decir algo y digo, ostras, ¿de qué me suena a mí esto? Me alegro de haber escuchado a otra persona hablar de colaborar con la administración y con el Estado. O sea, estoy como muy fanboy hoy del, no sé por qué, de la superestructura del Estado, pero es así. Es que, de verdad, a mí me fastidia profundamente que haya incompetentes integrales que niegan la ciencia. O sea, un saludito al señor Mañeco y al señor García Gallardo, que lo único que hacen es agitar a sectores y enfrentarlos contra quienes tienen las vías y los mecanismos para poder aportar soluciones, que las hay. Repetimos, es que creo que es importante decirlo en esta parte. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, vamos a hacerlas, porfa. Yo creo. Digo. Justo, que lo mismo, lo ha dicho también Alba de nuevo, el número de ataques es muy bajo, pero bueno, que baje más, ¿no? Que se eviten todo lo posible. ¿Y eso cómo se consigue? Con un ecosistema más sano, que es lo que nos comentaba Sofía también, y pues eso, más pastoreo, más perros mastines, más vallas y sí, más apoyo de la administración, ¿no? Que ahora que se está muy, muy de moda esto de solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, el pueblo es el Estado y son los servicios públicos nutridos y eficientes y efectivos y que estén donde tienen que estar, ¿no? Eso es. Y dentro de eso, pues bueno, si el ganadero se tiene que adaptar y estamos viendo cosas que se pueden hacer, para adelante, ¿no? Pero que la administración esté y que esté apoyando eso con subvenciones, ¿no? Y esto me lo decía ahora que decía Mario esto de la administración, coincidía la persona con la que he hablado, que se dedica a la ganadería y me decía, esto tiene que estar subvencionado, ¿no? Porque vale, es dinero de todos, pero es que el lobo es parte de nuestro patrimonio natural, es de todos, ¿no? Y todos tenemos que aportar lo que nos corresponda a estas medidas. Totalmente de acuerdo. Yo a favorcísimo de que mis impuestos vayan a reponer ganado comido por lobos si es necesario. Que sea cuanto menos posible, por supuesto, pero no me importa. Venga. Te doy permiso. Además es como... Pongo la X en esa casilla y no la de la iglesia. Cuando... Hacienda es lo tuyo. Sí, con un palito, ¿no? A tu cosa. Además me insistía esta persona en que es una oportunidad de decirle a Europa, y son palabras suyas, que los españoles no somos unos salvajes, ¿no? Que también sabemos vivir en armonía con la naturaleza y con la fauna salvaje sin extinguir una especie más. Bueno, espérate que los salvajes son los europeos ahora. Sí, o sea, que tampoco estamos... O sea, me rasgarían las vestiduras por quedar mal delante de von der Leyen ahora mismo. Mucho por sí, que tenemos como mucho complejo... Sí. Eso es. Yo aquí vuelvo un poquito a la caza porque me parece todo un circo bastante ridículo. Lo siento, pero la caza llegó a España para que nobles y reyes se lo pasaran bien. Porque... Es ocio, sí, sí. Claro, es para pasar el rato.
Sin más, esto implicó la introducción de un montón de especies exóticas para que se mataran cosas así resultonas, porque no solo conejos, que no tiene ningún glamour al parecer. O sea, nuestros reyes y nobles pues se aburrían de tener conejos muertos a las puertas de sus palacetes. Entonces los cazadores quieren matar lobos porque les quitan el pasatiempo. Básicamente, en el 90% de la superficie de nuestro país, que es coto de caza. Entonces, por alguna razón... Que se llevan los trofeos mejores que cazarían ellos. Claro. Que en realidad no, porque ya nos han dicho que cazan. Eso, que cazan piezas más fáciles que algunas que se puedan defender. Entonces, no consigo entender cómo han conseguido arrogarse su condición de supercolegas del sector ganadero, etiquetándose como escultores de ecosistemas, protectores de la biodiversidad, cuando de hecho tienen intereses contrarios. Es Total. que subyace un objetivo opuesto. Unos van por placer y otros tienen su forma de vida ahí basada. Entonces, vamos por favor a identificar bien los actores que intervienen en esta conversación y vamos a ponernos en serio. Yo creo, es que me fastidia mucho, de verdad, que haya tanto ruido y tanta crispación y tanto enfrentamiento todo el rato. Esto me pone muy nervioso. Sí, como que además eso, que estamos muy, muy acostumbrados a enfrentar, ¿no?, a unos sectores contra otros, incluso dentro de lo que nos comentaba Sofía, ¿no?, dentro del rural, de los ganaderos contra el lobo y los otros contra los ganaderos. Y estamos hablando mucho de ganadería en este episodio, pero también es verdad, la ganadería no es todo. Y nos lo comentaba Sofía, ella ahora mismo tiene la oportunidad de quedarse en su pueblo y de vivir ahí gracias a que hay lobos, ¿no? Y hablamos de medidas que se pueden usar para reducir esos ataques. Bueno, en la Sierra de la Culebra, en Zamora, que es una de las zonas de España con mayor densidad de lobos, ya se aplican estas medidas y hay muy pocos ataques. Pero es que lo dicho, además, la presencia del lobo ha ayudado a devolver vida y actividad económica también a estas comarcas. Bueno, yo es que en Zamora he visto lobos. La única vez que he visto lobos en mi vida fue en Zamora, porque me llevaron mis padres cuando era adolescente y fuimos de vacaciones exclusivamente a hacer eso. Y en unas semanas, de hecho, tengo muchas ganas. Voy a volver a la zona de la Sierra de Culebra estas Navidades, que por suerte se ha recuperado un poco desde aquel incendio terrible que hubo hace un par de años. Si alguien está pensando en este plan, puedes intentar ir por libre, si sabes dónde ir o tienes algún contacto, pero bueno, también hay empresas de ecoturismo que te llevan, te prestan telescopios, te enseñan también tips de rastreo y dónde hacer los aguardos. Yo de las que estoy mirando, algunas que conozco allí son Yobu, con 2 L's, y Aerca, con H intercalada. Si las queréis buscar, están en la zona de Villar de Ciervos y pueblitos así al sur de Puebla de Sanabria. De todas formas, estamos hablando de lobos porque es de lo que va el CAPI, ¿no? Pero esto del ecoturismo y de las rutas de naturaleza y demás no van solo de lobos. Las zonas donde se ha conseguido cuidar la población de otros bichos, de osos, de linces, también pues bueno, han despertado actividades económicas parecidas, ¿no? Ah, claro. Sí. Yo los colecciono como sellos. O sea, es que mi turismo... Hay gente que dice, me voy un fin de semana a París, yo me voy un fin de semana a ver linces. O sea, en mi familia somos muy frikis de esto. Mira, en la Sierra de Andújar, en Jaén, fui a ver linces el año pasado con mi madre y con mi hermano, y la dueña de la casa rural donde nos quedamos nos decía que el 90% de sus reservas eran aficionados a la naturaleza, que venían buscando el lince ibérico de todo el mundo, o sea, gente de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, y venían a su casa rural en Jaén a ver lince. Y a ver, es que cualquiera de estos animales, cuando los ves en libertad, es una experiencia religiosa, ¿eh? O sea, no lo puedo explicar bien. Tienes que tener una sensibilidad, te tiene que gustar, y también es un tipo de turismo que no es para todo el mundo. O sea, hay que ser muy paciente, hay que tolerar la frustración. Puedes tener mucha suerte. Por ejemplo, nosotros en Jaén, el primer día que llegamos por la noche, llegando a la casa rural, se nos cruza un lince por la carretera, y no lo voy a olvidar. O luego volvimos a ver otro al día siguiente, mejor con un telescopio durante el día. Pero también puedes tener muy mala suerte, que es lo que me ha pasado en Somiedo, que yo he ido 2 años diferentes a ver osos a Somiedo y todavía no los he visto allí. Los he visto en otros sitios, pero no en Somiedo. Lo más habitual es hacer aguardos, que es esperarte con prismáticos y con telescopio, y hay que estar quieto y callado muchas horas. Entonces te tiene que gustar. Y normalmente además estás lejos, ¿eh? Estás en una ladera mirando hacia otra ladera por la que se sabe que pasan, y probablemente te tienen que chivar donde se han visto previamente, y esperas hasta que tienes suerte o hasta que te cansas, lo que pase primero. Pero bueno, si lo queréis hacer, es una forma de turismo chulísima. Tienes que hacer aguardos normalmente al amanecer o en el ocaso, cuando están más activos, y yo creo que hay que probarlo alguna vez. Os lo recomiendo un montón. En España podemos hacerlo y tenemos esa suerte.
A mí, esto que ha dicho Bruno de los aguardos me parece también una buena oportunidad para reivindicar otra forma de hacer turismo, que siempre estamos muy acostumbrados al turismo de irnos por sitios como una tournée, ver un medio museo rapidísimamente, una plaza rapidísimamente, subidos en un bus y tal. Esto es ir despacio, que esto también lo hemos dicho mucho en este podcast. Es vivir de una forma un poquito más, entender que nuestro tiempo libre no tiene que ser conseguir algo sí o sí, sino que el desarrollo de la propia actividad también forme parte de esto, y hacerlo lento y disfrutar un poco, que nosotros, tanto que decimos de vivir del turismo y tal, pues en lugar de irnos solo de chiringuitos y solo de playa y solo a los mismos sitios, todos en Totalmente. Y todo el tiempo que estás esperando... forma parte de nuestro sector también. Todo el tiempo que estás esperando sin ver un lince, ves un venado, ves un águila imperial, aprendes a reconocer el canto de 3 pájaros diferentes que están ahí toda la mañana contigo. O sea, desarrollas como una sensibilidad por la naturaleza que tienes que estar... con tiempo que perder, entre comillas, para poder desarrollar. O sea, como tú vayas a decir, tengo una hora, quiero hacerlo, hacer check y volverme, no vas a absorberlo de esa manera. Es muy bonito. Qué bueno. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Antes, una última cosa, ya sabéis si nos seguís en redes, y no os lo cuento ahora, que nuestra ilusión es que Coinsomnes, además de ser este podcast que estáis escuchando, pues que sea un proyectito que salga de las ondas, que cale algo en el mundo real. Y una de las cosas que estamos preparando es una exposición muy pequeñita, muy modesta, sobre el papel del lobo, precisamente, y de su protección, ¿no? La idea es hacer pequeños módulos que quepan en una cajita, que se puedan ir de viaje por las comunidades locales. Bueno, ya os iremos contando a ver cómo podemos aterrizarlos. Si nos seguís por redes os mantendremos al tanto. Bueno, estamos en Blue Sky ahora mismo, porque estamos cansadísimos de Twitter, jamás lo llamaré como se llama ahora, sus hordas de minions de ultraderecha, y de que no nos veáis ningún tweet porque no pagamos a Elon Musk. Así que venir a maripostear a Blue Sky, por favor. En fin, estábamos hablando desde el principio, ¿no? De cómo ha cambiado la percepción del lobo, de cómo esto ha sido una trinchera no solo de nuestra generación y no solo de ahora, ¿no? Desde hace tiempo, una trinchera que se echó a sus espaldas Félix Rodríguez de la Fuente en la generación anterior, quizá, ¿no? Y quiero cerrar con una cita de él, porque decía que no tenemos derecho a exterminar una especie animal, porque es una de las últimas poblaciones de lobos que quedan en Europa. Así que nada, gracias a toda la gente que trabaja para evitar eso, para proteger a algo, en fin, tan distintivo, tan importante de nuestro patrimonio. Entre ellos a nuestras invitadas de hoy, Alba Álvarez y a Sofía González. Gracias por su tiempo, gracias a vosotras y a vosotros por escuchar. Y si os ha gustado, pues nada, oye, compartid el episodio y animad a vuestra gente a valorar este animal, a valorar todo lo que nos aporta, y de ver las cosas pues desde los datos, desde la realidad un poco más matizada, que es lo que intentamos aportaros, y sobre todo desde ese vivir más tranquilos y apreciar más de lo que nos rodea. Bruno, Mario, muchísimas gracias. Un besazo. A ti, Rey. Nos vemos. Nos vemos el próximo episodio. Chao. Chao.